Me llamo Amparo, tengo 66 años, el pelo canoso que el tiempo ha teñido sin prisa y manos marcadas por décadas de luchas silenciosas. Vivo solo en un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, aquí en Ciudad de México, y hoy os pregunto, con la calma de alguien que ya ha muerto por dentro una vez, ¿qué haríais si vuestros propios hijos eligieran el bando de quienes quieren borrarte? Aunque supieran que estás al borde de la muerte, puede parecer absurdo, lo sé. Porque nosotras, madres, creamos con amor, lo damos todo, lo soportamos en silencio, y esperamos, quizá ingenuamente, que el mínimo reconocimiento llegue cuando la vida pase factura. Pero cuando el precio era mi vida, preferían ir a una fiesta. Si alguna vez has sentido ese nudo en el pecho, esa pregunta sin respuesta, ¿dónde me equivoqué? Entonces sé exactamente por qué estás aquí, porque yo también he llorado en la oscuridad, preguntándome esto, pero hoy, te lo contaré todo. Como mujer que lo dio todo, y casi pierde incluso su propia alma, al final de este vídeo, entenderás lo que significa elegirte a ti mismo, porque eso es lo que hice, y nunca miré atrás. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Esa noche, mientras me llevaban de urgencia al Hospital General, con el pecho en llamas y la conciencia colgando de un hilo, mis dos hijos brindaron con copas de vino espumoso, riendo bajo las luces doradas en el salón de eventos Las Palmas, celebrando el cumpleaños de Rebeca, mi nuera. Sabían que era mala, llamó el médico, insistió la enfermera, pero ninguno de los dos llegó, no querían estropear la fiesta. Y fue allí, entre el ruido de la sirena de la ambulancia y su ausencia, donde algo dentro de mí murió, pero no era solo mi corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ese dolor también te ha tocado. Así que, antes de continuar, quería pediros un pequeño gesto, pero significa mucho para mí. Si esta historia ya ha movido tu pecho, deja un like y suscríbete aquí al canal. No es vanidad, es solo que decirlo en voz alta requiere valor. Y cuando sentimos que hay alguien escuchando al otro lado, es un poco menos pesado recordarlo, porque hoy voy a contarte toda la verdad, y todavía duele. Alejandro me dejó cuando tenía 35 años. Salió a comprar cigarrillos como dicen en los chistes y nunca volvió. Dejó solo una nota doblada sobre la mesa, diciendo que necesitaba respirar otro aire, respiraciones que no incluían a dos niños pequeños, un alquiler atrasado y una mujer que aún le amaba. Esa noche, me senté al borde de la cama y lloré suavemente, para no despertar a Enrique y Tomás. El mayor, Enrique, tenía 8 años. Tomás, solo 2, dormían acurrucados, con el mismo olor a champú de manzanilla, y allí, con el alma destrozada, tuve que decidir, o me desplomaba, o convertirte en roca. Elegí ser una roca. Al día siguiente, llamé a las puertas del barrio, preguntando si alguien necesitaba un cocinero. La semana siguiente, empecé a lavar la ropa fuera. Los domingos preparaba tamales y salía a vender cerca del mercado de Coyoacán, con un carro prestado. La vida no me dejó elección, así que convertí cada plato limpio, cada conjunto planchado, una forma de seguir adelante. Enrique siempre me ayudó. Tomás caminaba detrás de mí con esa mirada de alguien que quiere entender el mundo, y les dije, mientras limpiaba el suelo de la casa, algún día, mis hijos ganarán. Un día, me mirarán y dirán, fue por ella. Nunca acepté a otro hombre. No es que nadie se acercara. Estaba el señor Emiliano, viudo de San Luis Potosí, que me trajo flores del mercado. También estaba Rubén, un taxista que siempre dejaba un trozo de pan de elote en la puerta. Pero me dije a mí mismo, si divido mi atención, mis hijos la perderán. Lo eran todo, y creía, de lo más profundo de mi alma, que eso sería suficiente, que bastaba con amar mucho, sacrificarlo todo, darlo todo. Vendí mi casita en Iztacalco cuando Enrique terminó la universidad. Quería estudiar Derecho en una escuela privada,
Dijo que allí tendría más oportunidades. La matrícula me mantuvo despierto durante semanas. Dudé, pero entonces le miré y vi a ese chico que me llamaba mamita mientras me ponía vendas en las rodillas raspadas. Vendí la casa sin pensarlo 2 veces. Entonces encontraré la manera, me dije a mí mismo. Entonces la vida da sus frutos. Y encontré la manera. Me fui a vivir a una pequeña habitación trasera, con baño compartido. Enrique se graduó con honores. Fui a la boda con un vestido prestado y zapatos gastados, pero mi corazón estaba lleno de orgullo. No me miró cuando recibió el diploma. Estaba ocupado saludando a su entonces novia, Mariana, pero no me importaba. Me dije a mí mismo, está nervioso, es su momento. Tomás siempre fue más sensible. No paraba de preguntarme si estaba cansado. Cuando empezó a dar clases de inglés en un colegio del centro, me trajo un par de guantes nuevos como primer pago. Para que ya no te hagas daño en las manos, mamá, dijo, y lloré en secreto. Pensé que al menos uno de ellos nunca lo olvidaría. La verdad, amigos, es que ponemos a nuestros hijos en el centro del mundo, y se desvanece poco a poco. Primero deja de comprar pintalabios, luego deja de ir a fiestas, y después rechaza invitaciones para salir. Todo para los niños. Y cuando ve, ya no sabe quién es más que madre. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Hasta hoy, es recordar que, durante años, pensé que ese amor era suficiente. Pensaba que la maternidad era una inversión segura, que cada plato lavado, cada colada colgada, cada noche sin dormir, algún día volvería como gratitud. ¡Qué cuidado! Pero la vida no es justa solo porque fuiste bueno. ¿Tú también has sentido eso? Esa sensación de haber dado demasiado y, al final, de quedarse solo. Cuéntamelo en los comentarios con una frase sencilla, si quieres. Puede ser lo he vivido, me ha tocado o incluso creo. Es importante saber que no soy el único, que no estamos solos en este sentimiento. El tiempo pasó y, incluso después de todo lo que sacrificé, las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas, como la forma en que Mariana me mira, o el tono con el que Rebeca habló suegra, como si fuera una carga. Al principio, fingí no darme cuenta, porque la madre de verdad no se queja, ¿verdad? Madre puede con ello, pero no tiene un corazón que pueda soportar la ingratitud masticada en silencio. Y fue entonces cuando empezaron las primeras señales de que algo iba mal, muy equivocado. ¿Te imaginas lo que vino después? Porque yo nunca habría imaginado lo que podrían hacerme. Eso es todo. Esto tienes que escucharlo con tus propios oídos. Mariana llegó como alguien que ya tiene un sitio en la mesa, aunque nunca la han invitado. Conoció a Enrique en la empresa donde consiguió un buen puesto, allí en Polanco, rodeado de gente que hablaba inglés incluso para pedir café. Era preciosa, no lo niego, siempre muy ordenado, uñas hechas, perfumes caros, sonrisa calculadora, pero sus ojos nunca me sonreían. Desde la primera cena que tuvieron juntos aquí en casa, lo sentí, la forma en que miraba muebles sencillos, como si evaluara una pieza de segunda mano. Vaya, qué rústico, dijo señalando mi viejo aparador, que pertenecía a mi madre. Patán, eso me dolió más que si lo hubiera dicho feo. Enrique no se dio cuenta, por supuesto, estaba enamorado, él hacía todo lo que ella quería. No pasó mucho tiempo antes de que los domingos empezaran a cambiar. Antes, mis hijos venían a comer conmigo, reíamos, jugábamos al dominó. Después de que Mariana entrara, empezó el este domingo no va a venir. Vamos a casa de los padres de Mariana. Quiere mantener las tradiciones de su familia, y la nuestra. Me convertí en una opción. Tomás, en cambio, siempre ha sido el más dulce, hasta que conoció a Rebeca en un retiro espiritual en Tepoztlán. Habló de chakras, alineación, energías. Al principio, pensé que era precioso, pensé que quizá ella traería algo de paz a su vida, pero su paz era muy silenciosa y extraña. Cada vez que venía aquí, Rebeca la alababa, pero con un veneno que venía de abajo. Vaya,
qué comida tan llena de sabor está. Bastante pesado, ¿verdad? Pero es la forma tradicional. Oh, qué jersey tan mono, súper vintage. Parece lo de mi abuela. Sonreí y tragué saliva. Entonces me decía a mí mismo, es simplemente su manera, cambiará, pero no ha sido así. Peor, y empezó a repetirle a Tomás que yo tenía demasiadas opiniones. Tu madre se mete mucho en nuestras vidas, dijo. Ella quiere decidirlo todo, solo porque les pregunté si estaban bien, si necesitaban algo o si querían venir a cenar aquí en casa. De repente, era un inconveniente, no lo entendía. ¿Cuándo se convirtió el interés en una invasión? Las invitaciones empezaban a escasear, las reuniones, cada vez más apresuradas. Enrique y Mariana empezaron a llamarme solo para eventos sociales, aquellos en los que la presencia de la suegra era más una obligación que un deseo. Una de esas noches, fui a una fiesta en su casa y Mariana dijo, la madre de Enrique, el baño de invitados es el de la izquierda. Eso me dolió. La madre de Enrique me había convertido en un título formal. Tomás, a su vez, dejó de llamarme como antes. Ahora mandaba mensajes cortos. Aquí está bien, no hay noticias. Hablaremos luego. Y cuando insistí un poco más, Rebeca llegó con esa voz calmada pero firme. Amparo, tu hijo está muy cansado. Tienes que confiar más en él. Dama. Otra palabra que me atravesó como una lanza. Ya nadie me llamaba mamá. Estaba perdiendo espacio sin darme cuenta. La primera fue el intercambio de mis cenas dominicales por comidas fuera. Luego empezaron a llegar tarde cuando llegaron. Después, ni siquiera volvieron a venirse. Y allí estaba yo, cocinando para una mesa puesta para 5, con sobras que congelé en tarros que nunca devolvieron. Mis fotos desaparecieron de su habitación. En el cumpleaños de Enrique, le llevé un regalo sencillo, un marco de fotos nuestro en el parque cuando tenía 6 años. Mariana miró y dijo, «¡Qué recuerdo tan adorable!, pero creo que esta foto antigua no encaja con la decoración de la habitación». Nunca volví a ver el marco. Rebeca comentó una vez en un almuerzo, «Me gusta Amparo, pero vive en una época que ya no existe. Hoy en día, las relaciones necesitan tener más espacio, más silencio, y eso era lo que me iba a dar, silencio. Cada semana, un poco más, un poco menos de espacio, menos cariño, menos recuerdo». Llamaba y caía en el buzón de voz. Envió mensajes que no recibieron respuesta durante días. Mi corazón se hacía más pequeño, pero lo que más me dolió fue entonces cuando dejaron de venir en el Día de los Fieles, ese día en que siempre ponía el altar con fotos de nuestra familia, velas, flores de cempasúchil, pan muerto, tamales. Enrique dijo, «Pasemos por casa de Mariana». Su madre organizó algo hermoso, y habrá mariachis. Tomás simplemente no apareció, ni siquiera envió un mensaje. Me senté mirando el altar encendido, con la imagen de mi padre temblando en la llama de la vela, y el plato de mis hijos intacto. Me pregunté, ¿morí y nadie me lo dijo? ¿Soy solo un recuerdo incómodo en sus vidas? ¿Algo que se tolere a distancia y que solo se visite cuando le resulta conveniente? Porque fue entonces cuando empecé a entender, no solo me quitaron el espacio, me los quitaron, y así fue, pero lo que pasó después fue aún más cruel, y nadie me convencerá nunca de que fue involuntario. ¿Quieres saber qué me hicieron? Así que prepárate, porque hasta hoy, no puedo contar sin sentir el amargo sabor del abandono en la boca. El bautizo de mi nieta fue un sábado por la tarde, allí en Tlalpan. La iglesia estaba adornada con flores blancas, y todo parecía demasiado hermoso para contener tanta falsedad. Llevaba el vestido verde esmeralda que cosí para mí, una tela que compré a trozos, por metros, con el dinero que ganaba vendiendo gelatinas en verano. Era sencillo, pero hecho con cuidado, con mi historia bordada allí. Nada más llegar, Mariana me miró de pies a cabeza y soltó, sin la menor vergüenza, delante de 2 amigas, «Este color está tan pasado de moda, pero es bueno ver que aún lo intentas, ¿verdad?».
La risa contenida de las mujeres me quemaba más que el sol en el patio. Enrique fingió no oír. Tomás se hacía fotos con Rebeca. Sonreí, y me lo tragué, como era costumbre. Durante la fiesta, Rebeca me entregó un pequeño tarro de comida y dijo, sonriendo, para no desperdiciarlo: ¿verdad, suegra? Siempre es bueno tener algo listo en casa. Lo miré como si recibiera migajas, y le di las gracias, con un nudo en la garganta y una risa cortada por la humillación. Cada vez más, me trataban como un accesorio fuera de lugar, un peso demasiado delicado para tirarlo, pero demasiado incómodo para mantenerlo cerca. Empecé a escribir en un viejo cuaderno, escondido al fondo del cajón. Fue allí donde solté las palabras que mi boca ya no tenía dónde salir. Una de las frases que escribí esa noche se me quedó grabada en la cabeza durante días: me convertí en un fantasma con nombre. Así es, estaba vivo, pero nadie me vio. Estaba ahí, pero solo cuando no perturbaba el paisaje de sus fotos perfectas. Otro domingo, llevé mi famosa tarta de maíz a comer a casa de Tomás. Era la receta de mi madre, que siempre funcionaba. Rebeca probó un bocado y dijo, es bueno, rústico, realmente se nota el azúcar. Luego cogió su plato y fue a la cocina, diciendo que iba a preparar una ensalada más ligera. Tomás me besó en la frente y dijo, no me importa, mamá, es su paladar. Y yo, otra vez, guardé silencio, porque en ese momento, ya lo había entendido, mi presencia era un favor que me hacían. Recuerdo el otro día, en la víspera del Día de la Madre, Enrique me envió un ramo de flores artificiales, ni siquiera un mensaje escrito a mano, solo la tarjeta de la floristería: feliz día, mamá. Enrique y Mariana, flores artificiales, sin olor, sin vida. Eso estuvo sobre la mesa durante semanas. No tuve el valor de tirarlo, pero tampoco los miré con ternura. Me quedé mirando, día tras día, como esperando que cayera algún pétalo, aunque sabía que nunca caería. Estaba rodeado de gestos automáticos y vacíos, hechos por obligación, y parecían creer que eso era suficiente. Cuando alguien de su familia me conocía, un primo de Mariana, tío de Rebeca, siempre decían lo mismo: vaya, qué suerte tienes de tener hijos tan felices y casados. Y sonreí, sin saber si reírme del cumplido o de la ironía oculta en él, porque nadie vio lo que ocurría dentro. Nadie sabía de la soledad que venía justo después de las reuniones, del sonido de la puerta cerrándose y el eco de los cubiertos aún por lavar. Nadie sabía que, detrás de las fotos familiares, había una mujer que ya no se escuchaba, que habló y no recibió respuesta, que soñaba con un mamá: siéntate aquí conmigo, y recibía: viene gente, ¿te importa ir a la cocina? Hubo una noche en la que todo se me aclaró. Estábamos en casa de Enrique, era su cumpleaños. Llevé un álbum con fotos antiguas, esas de plástico, con los bordes amarillentos. Quería mostrarle la infancia que tuvimos juntos, la casa modesta con cortinas floridas, los domingos en el parque. Pasó 2 páginas, dejó el álbum sobre la mesa y dijo, entonces me lo tomaré con calma, mamá. Nunca volvió a tocarlo. Mariana preguntó, con un tono ligero pero cortante, ¿guardas todo esto? ¿No crees que es mejor dejar el pasado atrás? No respondí. Cogí el disco, lo guardé en mi bolsa y fui al baño. Me miré en el espejo. Y allí, con los ojos llorosos y el maquillaje manchado, me dije a mí misma, sigues aquí, pero no por mucho tiempo, porque dentro de mí, algo ya estaba cambiando. Algo se rompía en silencio, como una grieta en un vaso que solo ves cuando se rompe para siempre. ¿Y sabes qué pasa cuando la mujer que siempre ha estado en silencio empieza a oír ese silencio? La respuesta llegará pronto, y normalmente no es dócil, porque lo que hicieron después superó todo lo que había tragado hasta entonces, y me obligó a hacer algo que ni siquiera creía que fuera capaz de hacer. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha lo que viene después, porque ahí, en ese momento, la historia cambia. ¿Y quién era yo? Además,
Enrique vino a visitarme en una extrañamente soleada tarde de noviembre. Se sentó en el sofá del salón, se ajustó la corbata como si se preparara para un discurso y dijo: «Mamá, surgió una oportunidad única, una inversión prometedora en criptomonedas, con un retorno rápido. Pero necesito un empujón». Usaba palabras hermosas, hablaba del futuro, del crecimiento. Ni siquiera entendía muy bien eso de las monedas digitales, mi cabeza es de otra época, pero confiaba en ella. Siempre se le daba bien hablar. Miré a los ojos de mi hijo y vi a ese niño que un día me juró que cuidaría de mí cuando fuera mayor. «¿Cuánto necesitas?», pregunté. 120,000 pesos. Se me congeló el corazón. Era todo lo que había ahorrado en años de trabajo y otra parte de la pensión. Aún así, dije que sí, porque a veces una madre ama tanto que prefiere quedarse sin palabras antes que negar una petición. 2 semanas después, apareció Tomás. Dijo que él y Rebeca tenían un plan maravilloso: abrir un restaurante vegano en la zona de Roma Rom. Es un concepto nuevo, mamá. Va a ser un éxito entre los jóvenes conscientes. Necesitaba 80,000 pesos para conseguir su parte. Ya le había dado todo a mi hermano. Pero vendí algunas cosas, cancelé un tratamiento dental y pedí el resto prestado a un vecino. No quería dejar a Tomás atrás. «Entonces te lo devolveremos, mamá, con beneficio». Pasaron los meses. Enrique empezó a evitar los almuerzos. Mariana dijo que estaba muy ocupado. Cuando le pregunté por la inversión, me respondió con sequedad: «Las divisas han caído, el mercado ha fluctuado, hemos perdido», y añadió, sin pestañear: «Era un riesgo. Deberías saberlo, deberías saberlo». Esa frase me golpeó como una bofetada, como si fuera una mujer de negocios, como si no hubiera confiado en él con el instinto más puro que existe, el de una madre. Tomás también desapareció durante un tiempo. El restaurante nunca llegó a despegar. Dijo que la burocracia era demasiado, que Rebeca estaba estresada. Cuando mencioné el dinero, me abrazó con lástima, como si fuera una niña pidiendo caramelos. «Entonces lo solucionaremos, mamá. Ahora no es el momento». Entendí lo que eso significaba. Nunca sería el momento. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy he descubierto que ya no soy madre. Me convertí en un banco sin intereses». Me dolió hasta los huesos escribir esto, pero era verdad. Ya no me veían como alguien con sentimientos. Yo era un recurso. Y cuando terminó esta función, me sentí incómodo. Pero ¿sabes qué? Estoy aquí abriendo mi corazón, contando esta parte de mi historia que aún duele, incluso después de tanto tiempo. Si me estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es solo para mí, no, es solo que hay muchas personas silenciosas viviendo cosas similares, y si mi voz les llega, ha merecido la pena. En los días siguientes, empecé a notar otras cosas. Mariana empezó a hablar de planificación de herencias, como si soltara una pequeña semilla. Rebeca, en tono de broma, comentó que debería vender lo que quedaba de mi piso y viajar por el mundo antes de morir. Todo tenía un veneno oculto, y empecé a sospechar: ¿todo este cariño era realmente para mí, o era solo interés disfrazado de abrazo? Lo que no esperaba es que, después de todo lo que he dado, aún podrían olvidarme en un momento en que mi vida dependía de un sí. ¿Crees que has visto fondo de poco? Bueno, espera a saber qué pasó el día de mi ataque, porque allí, en ese momento, todo lo que creía saber sobre el amor se desplomó para siempre. Mi cumpleaños cayó en miércoles, 26 de abril. 66 años. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café negro, unté mantequilla en el pan duro y miré por la ventana. El cielo estaba nublado, y el viento sacudía la cortina como si soplara algo dentro de la habitación, quizá una advertencia. Recogí el móvil a las 9 de la mañana, sin mensaje, sin enlace. Enrique siempre me mandaba al menos un día feliz. Mamá. Tomás también solía llamar a la hora de comer. Pero ese año, nada. Estaba esperando. Lavé los platos despacio.
Reorganicé los armarios, puse las fotos antiguas sobre la mesa, como si fueran a hacerme compañía. Me preparé con calma, me puse un pintalabios color melocotón y mi vestido azul, el de las flores pequeñas que siempre me emocionaba más. Linda, mi vecina del cuarto piso, apareció sobre las 4, trajo un pequeño muffin con glaseado de chocolate y dijo: «Señora Amparo, sabía que era hoy, no podía dejarlo pasar». Me senté con ella y fingimos que era una celebración. Nos hicimos una foto, nos reímos un poco, pero dentro de mí, la risa no subía. A las 6 de la tarde, Mariana envió un mensaje automático, el que viene con fondo de flor y una frase: «Feliz cumpleaños, suegra, que tu día esté lleno de luz». Ni siquiera mi nombre lo mencionaba, no una Amparo, no una mamá. Eso es, 10 minutos después, Rebeca publicó en Instagram un carrusel de fotos de la propia fiesta, todos arreglados, rodeados de amigos, con el pie de fotos, celebrando otro año de vida con quienes realmente importan. Lo leí y releí, me cruzó la idea de con quién realmente importa, como un cuchillo lento. Enrique y Tomás salían en las fotos, sonriente, tostado, los dos allí, el mismo día, celebrando el cumpleaños de Rebeca mientras su madre cumplía 66 años sola, con una tarta del supermercado comprada por un vecino. ¿Sabes qué es lo más raro? No lloré, por primera vez, no lloré, sentí un silencio por dentro, pero no era lo mismo que antes. No era ese silencio húmedo de lágrimas tragadas, era un silencio seco y duro, como piedra, un vacío que no duele, pero tampoco pasa nada. Me senté en el salón con la televisión encendida a volumen bajo, sin prestar atención a nada. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero el resto de mí se hubiera ido por un momento a algún lugar donde aún existía, donde yo seguía importando. Pensé en coger el teléfono, conectar, decir: «Hijo, ¿me has olvidado?», pero la voz no salió, porque, en el fondo, yo sabía la respuesta. No era olvidar, fue una elección, y eso me liberó de una ilusión que había alimentado durante décadas, que el amor de una madre, por sí solo, era suficiente para garantizar su presencia, cuidado, respeto, pero no lo es, no siempre lo es, y quizá nunca lo fue. Después de que Linda se fue, me senté con mi cuaderno. Solo escribí una frase: «Hoy he muerto por ellos», y quizá renació para mí. Cerré el cuaderno, me levanté, miré la mesa puesta solo para mí y apagué la luz de la habitación. Al día siguiente, Enrique me envió un breve disco: «Mamá, vi que ayer fue tu cumpleaños. Aquí fue una adrenalina. Entonces nos veremos». Eso es, sin disculpas. No hubo un intento real. Lo escuché y lo taché. No respondí. Tomás no envió nada. No es una coma. Y ahí, amigos, fue entonces cuando me di cuenta de que algo dentro de mí realmente había cambiado. No era ira, no estaba herido, era otra cosa, una lucidez, un despertar. Fue como si por fin hubiera abierto los ojos. Y lo que vi, ya no podía verlo, pero lo que pasó después, lo que me obligó a ver que no solo me ignoraban, sino que me descartaban como alguien que descarta algo caducado, fue aún más cruel, y llegó con el frío sonido de una ambulancia. ¿Tienes idea de lo que es casi morir? Solo, te lo diré, porque fue ese día cuando todo lo que había dentro explotó desde fuera. El dolor empezó como un peso en el centro del pecho, justo después de cenar. Había hecho arroz con alubias y calentado un trozo de tortilla que había sobrado del almuerzo, nada del otro mundo, pero cuando fui a guardar la olla, sentí como si una mano pesada descansara justo ahí, en el centro de mi pecho. Intenté ignorarlo, pensé que era el estómago. Me senté un rato, bebí agua, pero el dolor seguía ahí. Luego apareció una extraña entumecimiento en su brazo izquierdo. Me levanté para ir al baño y, de repente, mis piernas fallaron. Me caí justo ahí, en la cocina, entre el fregadero y la cocina, solo, con la frente sudorosa y los ojos llorosos de miedo. El móvil estaba en el salón. Me arrastré hasta allí,
Apenas podía respirar. Llamé primero a Tomás. Respondió con voz ahogada. Parecía estar ocupado en algo. Mamá, ahora no puedo decir mucho. Es la víspera de la fiesta de Rebeca. Estamos trabajando en los últimos detalles. ¿Qué era? Intenté decir que era mala, que se me oprimía el pecho, que no podía levantarme. Él respondió, madre, debe ser algo que comiste, bebe un té boldo y descansa, mañana será mejor, luego hablaremos. Y colgó, el dolor empeoró, llamé a Enrique, jugué, y nada, envié un mensaje, hijo, ayúdame, sin respuesta, la habitación empezó a girar, el dolor ya no era solo en el pecho, subía hasta la mandíbula, hasta el cuello, un calor extraño, un sudor helado, lo sabía, mi cuerpo lo sabía, eso era serio, muy serio, me acordé de Linda, era tarde, pero me arriesgué, la encendí con los dedos temblorosos, contestó al tercer timbrazo, señora Amparo, ¿qué ha pasado? Solo podía decir, ayúdame, ni siquiera preguntó nada más, 5 minutos después, ya estaba aquí, me encontró tumbada en el suelo, con la cabeza apoyada en el sofá, llamó a la ambulancia. Se quedó conmigo todo el tiempo, cogiéndome de la mano y repitiendo, tranquilízate, todo irá bien, vienen. En la ambulancia, escuché a los paramédicos decir códigos que no entendía. El sonido de la sirena sonaba más fuerte de lo habitual. En cada paso, sentía que mi alma quería salir del cuerpo. Recuerdo cerrar los ojos y pensar en mis hijos, no enfadado, pero con una pregunta silenciosa. ¿Vendrán? En el hospital tuve 3 paradas cardíacas. 3. Fui y volví. Me desmayé. Sexta todo oscuro. Escuché voces a lo lejos, y luego un silencio que parecía un final. El médico de guardia llamó a los números de emergencia registrados a mi nombre. Primero, para Enrique, nada, luego por Tomás. Respondió, el médico dijo que era grave, que su madre estaba entre la vida y la muerte, y que si podía, iría allí. Él respondió, mañana lo veremos, hoy es el cumpleaños de mi mujer, no puedo irme ahora. Cuando el médico volvió a mi habitación y me dijo que ninguno de los dos venía, no lloré, no hubo más lágrimas, sentí un escalofrío en los huesos, como si la muerte estuviera ahí, al borde de la cama, esperando a ver si valía la pena llevarme. Fue en ese momento, entre los cables que tenía en el brazo y las máquinas que silban, cuando una frase cruzó mi mente, y la guardé muy dentro de mi alma. El amor que damos con pureza no garantiza el amor de vuelta, pero revela quiénes somos. Eso es todo, nadie nos la quita. Si has estado aquí escuchándome hasta ahora, cógeme de la mano, porque aún queda algo fuerte por venir. Lo que experimenté esa noche no fue solo dolor en el pecho, fue una ruptura, un final invisible, y por eso te pido, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después de eso, lo cambia todo. Al día siguiente, cuando me desperté con la boca seca y el cuerpo muy medicado, pregunté a la enfermera si había aparecido alguien. Negó con la cabeza, con una compasión que conozco bien, la mirada de alguien que ve cómo la historia se repite con otras ancianas como yo, otras madres que lo daban todo, y fueron olvidados cuando llegó la hora de marcharse. Miré al techo blanco, escuché el ruido del respirador y pensé, ni siquiera vinieron cuando podría haber muerto. Entonces, ¿por qué sigo insistiendo en vivir por ellos? Pero el destino a veces tiene sus propios planes. Y lo que pasó al día siguiente, con un sobre dejado en mi puerta, fue la primera señal de que mi historia no iba a acabar así. ¿Te imaginas qué era? Yo tampoco, pero eso cambió el curso de todo. 2 días después de salir del hospital, aún débil y con el cuerpo dolorido, escuché el timbre. Era Enrique, con un ramo de flores comprado en el último momento, y Tomás sosteniendo una bolsa de regalo con papel arrugado y muy arrugado. Mariana y Rebeca vinieron detrás, impecables, oliendo a perfume caro y culpa superficial. Mamá, qué susto nos has dado, dijo Enrique, dejando las flores sobre la mesa sin siquiera preguntarme si tenía un jarrón.
Tomás llegó con esa voz infantil, que solo usa cuando quiere que le perdone. No entendíamos la gravedad. Todo fue tan rápido. Mariana añadió, como si recitara algo aprendido, estábamos en un evento lleno de compromisos. No estuvo mal. Y Rebeca, siempre con ese tono gélido, sabes que estamos muy ocupados. Los miré y sexta cuatro caras que, hasta hace poco, lo eran todo para mí, pero en ese momento, eran desconocidos, personas que conocí por recuerdos, pero que ya no pertenecían a mi realidad. Me sentí como un extra en el propio funeral, viendo a los dolientes que solo aparecen cuando creen que ya es demasiado tarde. Hablaron, pero no preguntaron cómo estaba realmente. No querían saber lo que sentía en el suelo de la cocina, sola, con el corazón fallando. No preguntaron quién me ayudó, solo querían limpiar su conciencia. Escuché todo en silencio, y en ese mismo silencio, tomé una decisión. Ya no iba a formar parte de ello, ni esas visitas rápidas, ni las excusas memorizadas, ni las fiestas que me ignoraban. Allí, con los pies atrás y el alma sobria, empecé a planear mi partida. Cuando se fueron, Rebeca aún dejó un tarro con quiche de tofu y dijo, así que hoy no tienes que cocinar. Le di las gracias, luego lo tiré a la basura. El sabor era su rostro, hermoso por fuera, sin alma por dentro. Esa noche, escribí una carta, no una carta de despedida, ni una carta de arrepentimiento, una carta de liberación. En él, explicaba que estaba bien, que no los odiaba, pero que necesitaba vivir los años que me quedaban de otra manera, que ya había dado demasiado. ¿Quién? Desde entonces, ya no era la mujer que esperaba, que me retiraría de esa etapa en la que solo servía como escalera. Dijo que la vida es corta y que quería descubrir qué más podía ofrecerme, aparte de ser la sombra de una madre olvidada. Al día siguiente, fui al registro civil y le di un simple poder notarial a Linda. Aceptó con los ojos llorosos, sin hacer preguntas. Él solo dijo, si me necesitas, llámame, no importa dónde estés. Linda era el ángel que mis hijos se negaban a ser. Y a veces, la sangre que nos salva, no corre por las venas, sino por el gesto. Investigué billetes. Llamé a Esperanza, una prima lejana que vive en Guadalajara. No nos habíamos visto en años, pero cuando le conté por lo que había pasado, me dijo, Amparo, aquí tienes una habitación, un café caliente y silencio para empezar de nuevo. Venezuela, saber, hay un momento en nuestras vidas en el que dejar de esperar ya es una forma de sanación. Cuando entendemos que ser recordado solo cuando es conveniente no es amor, es utilidad, y ninguna mujer, ninguna madre merece vivir como una carga tolerada. Es en este momento cuando la dignidad comienza a regresar, poco a poco. Sé que quizá tú también lo hayas sentido al otro lado, ese dolor suave de darse cuenta de que, para algunos, solo valemos la pena cuando entregamos. Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo con un te entiendo o un sé cómo es. A veces, solo saber que hay más personas sintiendo lo mismo, podemos aguantar un poco más. Ese día, dormí con la maleta lista junto a la cama. Todavía no sabía si llorar por miedo o por libertad, pero por primera vez en años, fui yo quien decidió, por primera vez, elegí ir, sin previo aviso, sin escena, sin disculpas, porque lo que viene después de eso, fue la parte más hermosa e inesperada de mi vida, y también la más difícil, ya verás. Porque nadie, ni siquiera ellos, imaginó lo que pasaría cuando me dieran por perdida. La noche en que escribí la última carta fue una de las más largas de mi vida. El hospital estaba en silencio, como si el mundo hubiera decidido susurrar para no molestarme. La televisión, en la esquina de la habitación, mostraba una antigua reposición de una telenovela que veía cuando los chicos aún eran pequeños, una de esas telenovelas en las que la chica siempre perdona, siempre acepta, siempre ama. Me vi en ella durante tantos años. Hasta aquella madrugada, cogí mi cuaderno y un sobre blanco que la enfermera había dejado por error en la mesilla. Pensé que quizá era una señal. La abrí despacio,
Escogí una sábana limpia, respiré hondo, y empecé, mis hijos. Escribí así, simplemente, sin apodos, sin adornos. Hoy elijo ir, no por venganza, pero por amor a mí, por amor a la mujer que era antes de ser madre, por respeto a las arrugas que no querías ver, a los callos que ignoraban, al silencio que fingían no oír. Con cada línea, sentía cómo se me aligeraba el pecho, como si cada palabra arrancara un pedazo del peso que llevaba años. Escribí sobre el día que vendí mi casa, sobre las veces que fingía no oír los pinchazos de sus esposas. Informé el momento exacto en que pedí ayuda con el pecho bloqueado, y recibí una receta de té. Hablé de flores artificiales en mi cumpleaños, del pastel que compró el vecino, de la espera que nunca terminaba. Le conté todo, pero sin rencor. No era una carta a la que culpar, era para liberar. Me enseñaste, sin querer, que el amor que solo va en una dirección se convierte en ausencia, y que la ausencia prolongada se convierte en supervivencia, y me niego a pasar el resto de mi vida simplemente sobreviviendo. Recuerdo que me quedé allí un momento, miré por la ventana. Ciudad de México parecía estar dormida, luces apagadas, uno u otro coche lejano. Y yo estaba allí, por primera vez, despertado por mí, y no por nadie. Continué. Dejo esta carta porque mereces saber que la mujer a la que llamaste madre sigue viva, y que decidió no morir en silencio. Me voy, pero no muy lejos. Voy a acercarme a mí mismo. Al final, escribí, si un día llaman a la puerta y yo no estoy, debes saber que fui a buscar lo que tú no viste. Y quizás, si el tiempo es bueno con nosotros, aún podamos volver a encontrarnos no como madre e hijos, sino como seres humanos que aprendieron demasiado tarde el valor de la presencia. Fichado, con todo el amor que me queda, Amparo. Cerré el sobre entre lágrimas, no los que arden, sino los que limpian, los que lavan todo por dentro y nos dejan ligeros. Me tumbé con él sobre mi pecho y dormí profundamente, sin sueños, sin sobresalto. Por la mañana, Linda llegó con una blusa floreada y una sonrisa tranquila. Me ayudó a ponerme la ropa que había elegido con cuidado, un par de pantalones de lino ligeros, una blusa azul, mi viejo collar con una medalla de Nuestra Señora de Guadalupe. Me pongo pintalabios, me alicé el pelo, quería salir de mí mismo con dignidad, como si cerrara la puerta con la cabeza en alto. Cuando llegó la hora de irme, dejé la carta sobre la almohada, puse un pequeño broche atado al sobreera de mi madre. Una señal, quizás, de que el tiempo cura, pero también enseña. Salí de la habitación con pasos firmes, no miré atrás. En la terminal de Ado, me senté con Linda en el asiento del autobús que nos llevaría a Guadalajara. Me cogió de la mano, el motor rugió y sentí mariposas en el estómago, pero era un buen resfriado, de aquellos que saben que están haciendo lo correcto. Por primera vez en muchos años, me iba, pero no hoy. Yo elegí. ¿Alguna vez has vivido un momento así? Ese instante en que todo cambia sin que nadie se dé cuenta. Eso es todo. Fue en ese autobús, entre la despedida y el principio, cuando entendí, la parte más hermosa aún estaba por llegar, pero no todo sería fácil, porque cuando llegué, me esperaba algo que nunca podría haber previsto, y que volvería a cambiarlo todo. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha atentamente lo que viene después, porque el destino todavía tenía mucho que enseñarme. Llegamos a la estación de autobuses de Tlaquepaque cuando el cielo aún era mitad violeta, mitad gris. El aire de la mañana tenía ese buen frío que enfría la piel y despierta el alma. El autobús se detuvo despacio y me bajé con la pequeña maleta que llevaba más silencio que ropa. Mis ojos buscaron a Esperanza, y cuando la vi allí, con un chalet rosa sobre los hombros y los ojos llorosos, sentí como si la vida me hubiera devuelto un pedazo que ni siquiera sabía que faltaba. Me abrazó tan fuerte que su pecho tembló contra el mío. Has llegado, Amparo, has llegado. Su casa era sencilla, con ventanas azules y un pequeño jardín lleno de bugambillas rosas colgando sobre un banco de madera gastado. En el aire,
el olor a pan dulce en el horno, y era como si todo dijera, aquí puedes descansar. Entré sin miedo, las paredes tenían fotos familiares, antiguos santos y fotos de personas que sonreían con sinceridad. En ese entorno, cada detalle parecía decirme que aún había sitio para mí en algún lugar del mundo. Esperanza me llevó a una sala con una colcha de ganchillo hecha a mano. Me tumbé sin quitarme los zapatos. Borrado, dormí 12 horas. Un sueño denso, sin sueños, sin descargas. Cuando desperté, el sol ya entraba por la ventana, y por un segundo, no recordaba el dolor, no recordaba a los chicos. Era como si, durante unos momentos, el mundo fuera hubiera estado mudo y solo existiera el presente conmigo. Para desayunar, me sirvió té de canela y pan con mantequilla, y no me hizo preguntas. Solo me miraba con ese cariño que no encontramos en supermercados ni clínicas privadas, un afecto que solo el tiempo sabe cultivar. Aquí respirarás, el resto vendrá después. En los días siguientes, ella me presentó al barrio. Tlaquepaque tiene calles empedradas y gente que aún habla en la acera. Las mujeres de nuestra edad se reúnen en una casa comunitaria para coser, bordar, tomar café. Me invitaron, me senté entre ellos, un poco tímido al principio, pero pronto me di cuenta de que nadie allí quería saber de mi dolor, no por desinterés, sino por respeto. Esas mujeres también contaron con sus historias, y sabían el valor del silencio. Uno me enseñó a hacer un punto nuevo, otro trajo empanadas y dijo, probar comida caliente es como recibir un abrazo, y lo creí. También estaba el bolero. Los domingos, en la plaza principal, algunos vecinos ponen altavoces y bailan. Paraguay, cara a cara, con los ojos cerrados. Lo estaba mirando el primer día, pero en el segundo, un caballero con sombrero me tendió la mano. Me negué. Avergonzado, insistió, vamos a caminar despacio al ritmo de la música, como alguien que recuerda quién sigue siendo, y eso fue lo que hicimos. Paso a paso, recordé que, antes de ser madre, yo era mujer. Por la noche, escribía en mi cuaderno no y no me ha hecho daño, ¿sabes? Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees. Nunca sabemos para quién puede servir nuestra historia como refugio, y quizá por eso estoy aquí, contándoos todo esto. Por supuesto, no todo era perfecto, todavía había un eco dentro de mí. Una pregunta que no deja de volver. ¿Me echaron de menos? Pero antes de que pudiera pensar más, han llegado noticias inesperadas. Un nombre familiar llamó a mi puerta, y, con ella, una nueva tormenta. Lo entenderás, porque incluso quienes se van, a veces se le llama de vuelta, pero no siempre por la razón correcta. Los primeros días tras mi partida fueron de profunda paz. Me desperté con el canto de los pájaros en el jardín de Esperanza, bebí mi café en la terraza y cuidé las plantas con una paciencia que ni siquiera sabía que tenía. Era como si la naturaleza me estuviera enseñando a florecer de nuevo, lentamente, después de tanto tiempo marchitándome por dentro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los ecos del pasado comenzaran a golpear de vuelta. Todo empezó con una llamada. Esperanza contestó. Miró el número y silenció su móvil. Es Enrique, dijo, con la mirada firme. Dejó un mensaje en el buzón. Luego fue Tomás. 3 llamadas perdidas seguidas. No me llamaron directamente, quizá aún pensaban que lo haría, quizá ni siquiera tenían mi nuevo número, pero sabían a quién buscar. Linda, mi querida vecina, se agarró fuerte, respondió a todos con una sola frase, está bien, pero pidió estar en paz. Insistió Enrique, envió un mensaje, Linda, por favor dime dónde está. Fuimos al piso y todo estaba vacío. Todo está al máximo. Ella no lo habría hecho si no estuviera herida, y no era una alarma de culpa, era miedo, miedo a la ausencia, el miedo de que lo que siempre pensaron que estaría ahí, eternamente disponible, finalmente había desaparecido. Tomás, según Linda, era más seco,
Simplemente dijo, esto no tiene lugar. Está montando drama. Rebeca respondió con un, a estas alturas del campeonato, mejor así. Y Mariana, como era de esperar, simplemente lo visualizó y no dijo nada. ¿Te dolió? Ya no más, porque ahora les dolía. Y mira, no fue venganza, era la factura que llegaba, el relato de años de silencio, de desprecio disfrazado de modernidad, de abandono barnizado por conveniencia. Los días pasaron. Enrique fue al antiguo apartamento y encontró todo tal y como lo dejé, la cama hecha, los armarios vacíos, el marco de fotos con nuestra foto de cuando era pequeño boca abajo. Según Linda, se quedó allí mirando durante varios minutos. Luego se sentó en el sofá y lloró. A sollozar, lloró a gritos, como un niño perdido en una plaza pública. Y ahí, quizá lo entendía, que cuando desaparecemos sin gritar, cuando nos vamos sin avisar, es porque el dolor ha gritado durante tanto tiempo, a la que nadie más escuchaba. Tomás no fue allí, solo envió un mensaje a Linda, si quiere jugar a desaparecer, genial, pero no digas que no te avisamos. Ahí fue cuando me pusieron un chip duro, mis hijos me echaban de menos. Sí, pero no por mi presencia. Para el puesto que ocupé, el del rescate, el que está en la línea de salvación, la que siempre resolvía, y ahora que no estaba allí, fueron expuestos. No hay excusa para ellos mismos. Gracioso, la ausencia tiene un peso, y a veces, solo ella enseña. Yo mismo tuve que desaparecer de sus vidas para aparecer en la mía. Y si me escuchas ahora y te identificas con este sentimiento, el de ser recordado solo cuando sirve, escuchas algo que aprendí de esta historia, cuando dejamos de explicarnos. El otro es quien empieza a escuchar, porque demasiada presencia también atenúa los sentimientos. A veces, es en el silencio donde la verdad habla más fuerte. Y te digo, quédate aquí conmigo, porque lo más difícil aún está por venir. Cuando Rebeca y Mariana se enteraron de la decisión que tomé, su reacción es algo que nunca olvidaré. Porque allí, por primera vez, no se rieron, le temían. Eso es todo, tienes que oír eso. La carta llegó a sus manos un sábado por la tarde, tal y como habían acordado. Linda esperó el momento adecuado, fue al antiguo edificio de Enrique, subió con pasos firmes y entregó el sobre sin decir una palabra. La recogió como si alguien sosteniera una bomba a punto de explotar. Cuando vio mi letra en el sobre, esa letra la conocía por las notas que puse en el almuerzo escolar, su rostro palideció. Volvió a entrar y abrió la puerta delante de Mariana. Se dice que leyó en voz alta, línea por línea, con la voz oscilando entre la ira y la desesperación. Cuando llegó a la parte en la que escribí que su ausencia del hospital dolió más que cualquier paro cardíaco, tiró la carta al suelo y gritó: «Me aletaste de mi madre». Mariana, siempre contenida, simplemente cruzó los brazos. «Enrique está montando drama, volverá, siempre vuelve, pero no volvería atrás». Tomás recibió la carta en su casa. Rebeca lo cogió primero, pensando que era un aviso de cargo. Cuando vio que era mi nombre en el remitente, puso los ojos en blanco. Tomás leyó en silencio, sentado en la mesa de la cocina. Según el vecino, se quedó allí durante horas, mirando la sábana como si las palabras fueran a tatuar su culpa. Intentó llamarme varias veces, pero mi número ya no era el mismo. Dejó breves grabaciones, como si intentara borrar años de ausencia con excusas apresuradas. «Mamá, respóndeme, tenemos que hablar, no sabía que era tan grave, perdóname, por favor». Pero el tiempo, cuando pasa, endurece ciertas puertas. Y algunas, cuando cierran, ya no se abren. Fue Enrique quien intentó entender mejor. Volvió al hospital, habló con la enfermera jefa, y allí supo. Me fui por voluntad propia. Firmé los documentos de alta, presenté la documentación legal, y nadie me obligó a hacer nada. Se fue de allí con el rostro encendido, su orgullo perforado. Por primera vez, entendió que ya no era esa mujer atrapada en la imagen de una madre siempre disponible. ¿Qué me había ido?
no porque huyera, sino porque lo elegí yo. Saber, hay recuerdos que se nos quedan grabados como el olor de la ropa guardada, y esta escena, de ellos sosteniendo mi carta como si alguien sujetara un espejo roto, es una de ellas, porque hay cosas que no olvidamos, y no es por dolor, es porque nos muestra quiénes somos o quiénes dejamos de ser para complacer a los demás. Tú que me escuchas, ¿has pasado por esto? ¿Alguna vez has escrito o recibido una carta que lo cambiara todo? ¿Qué te hizo ver al otro, o a ti mismo de una manera que nunca podrías volver atrás? Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. Dime, o si solo has oído historias como esta, también es cierto, a veces, compartir la memoria es compartir la fortaleza, y créeme, hay palabras que sanan más que la medicina. Mariana y Rebeca continuaron con la pose. Dijeron que era solo cuestión de tiempo que volviera, hasta que el orgullo suyo falleciera, pero dentro de esos lujosos muros, algo había cambiado, porque por primera vez, vieron a sus maridos perdidos, sin guión, sin el refugio seguro que siempre ha estado ahí, y lo peor para ellos, era saber que no podían controlar lo que vendría después, y así fue, porque lo que Enrique descubrió en las semanas siguientes, fue el comienzo de un shock que ninguno de ellos previó. ¿Te imaginas lo que es perder terreno cuando crees que estás en la cima? Bien, entonces, eso fue exactamente lo que pasó, y todo empezó con una sencilla consulta en la oficina de un notario, una visita inesperada, un nombre que volvía del pasado, y una verdad que nadie esperaba encontrar. ¿Quieres saber qué era? Te lo diré, en la siguiente parte de mi historia, porque el silencio a veces tiene más poder que gritar, y cuando llegue, desarma incluso a quienes siempre lo han tenido todo. Guadalajara empezó a sanarme en pequeños detalles. No fue un milagro, ni un giro grandioso. Era sencillo, la vida diaria, despertar sin miedo, el olor a pan y mantequilla que venía de la cocina de Esperanza, el paseo tranquilo por las calles de Chapalita, donde el viento trae los aromas de las flores y el sonido de las campanas de la iglesia. Allí, donde nadie me conocía como la madre de Enrique o la suegra de Rebeca, empecé a recordar quién era Amparo. Fue Esperanza quien me llevó por primera vez al Instituto Cultural de Cabañas, un edificio antiguo, lleno de historia, con enormes ventanales por donde entra la luz más hermosa que he visto nunca. La chica de la recepción sonrió cuando dijimos que queríamos apuntarnos a un taller, pintura para principiantes de ancianos, dijo alegremente. Era gratis, y allí, rodeada de lienzos, pinturas y señoras que también llevaban los años en sus manos, sentí que aún había color dentro de mí. Empecé a pintar sin técnica, sin pretensiones. Me dieron un pincel y una hoja en blanco, y lloré en primera clase. No lloré de tristeza, lloré de miedo, miedo de verme vivo, aún capaz de crear. Mi primera pintura fue un jarrón roto con flores creciendo en su interior. El maestro miró, sonrió y dijo: hay dolor ahí, pero también hay renacimiento. Los fines de semana, empecé a preparar pasteles para vender en la feria de Chapalita. Usé una receta antigua de pastel de maíz que hizo mi madre. El aroma era el mismo que en mi infancia en Puebla. Puse la mesa con un mantel bordado, y la gente empezó a parar, experimentar, hablar, y luego vinieron las sonrisas. El señora, está delicioso, el volveré la semana que viene. Nunca pensé que habría cola por mi tarta, pero sucedió, y con él, llegó una sensación que ya ni siquiera sabía cómo nombrar: pertenecer. Fue en una de esas ferias donde conocí a Rosa, una dama de pelo plateado y risas escandalosas. Luego llegó Tita, bajita y enfadada, que vendía paños de cocina bordados a mano, y luego doña Irma, que leía cartas y decía que al destino le gusta ser provocado. En poco tiempo, formamos un grupo, y en una tarde de conversación y boleros, llamamos a nuestra roda Las Inolvidables, porque si el mundo intentaba olvidarnos, nos asegurábamos de recordarnos que seguíamos existiendo. Nos reuníamos cada semana, intercambiamos historias, recetas, recuerdos.
Nos reímos mucho. A veces también llorábamos, pero nunca solo. Cada una tenía su carga. Uno fue dejado por sus hijos en una residencia de ancianos. Otra fue engañada por su propio hermano y lo perdió todo. Conté mi historia con calma, y ninguno de ellos se sorprendió. Sabían bien lo que era darlo todo y quedarse sin nada. Y allí, sentado en un banco del parque, con las manos sucias de pintura y el olor a tarta en la ropa, entendí algo que quizá tú también necesites oír. No necesitamos que todo el mundo nos recuerde, basta con que algunas personas verdaderas te recuerden con cariño. A veces, eso es más que suficiente, y si crees que esta historia ya me lo ha dado todo, escucha lo que voy a decir ahora. El destino tiene su tiempo, pero también sus giros. Y cuando pensamos que lo hemos rehecho por completo, Él viene y pone una pieza nueva en el tablero, una pieza que lo cambia todo otra vez, porque fue precisamente allí, entre pinturas y pasteles, donde llegó un nuevo menú, un sobre sin remitente, un nombre inesperado en la esquina, un olor a viejos recuerdos. Es una pregunta que nunca imaginé volver a oír. ¿Tienes idea de quién fue? Pues prepárate, porque ese nombre no era ni de Enrique ni de Tomás. Era otro, y lo que dijo, casi me volvió a parar el corazón. El teléfono de Esperanza sonó en una tarde calurosa, una de esas en las que el sol entra por la ventana con fuerza y toda la casa huele a canela y ropa limpia. Respondió sin prisa, como siempre hacía, pero en cuanto oyó la voz al otro lado, me miró con una mirada silenciosa de advertencia. Mariana, ella había llamado. La primera palabra que salió de su boca fue por favor. Gracioso, ¿verdad? Una palabra tan pequeña, pero que nunca había oído de ella antes. Por favor, dile que queremos verla. Enrique está sufriendo. Tomás está preocupado. Todavía hay tiempo. ¿No crees? Esperanza respiró hondo. Me miró de nuevo y respondió con la firmeza de quien sabe dónde pisa. No quiere ser encontrada. Unos días después, llegaron flores. Un ramo caro y grandioso, más pomposo que hermoso. Venía con una tarjeta manuscrita, o al menos eso parecía. Mamá. Empezamos de nuevo, con cariño. Enrique. Miré esas flores en la mesa del salón y no sentí nada. Ni ira, ni alegría, ni disposición a responder. Lo que aún no entendían, simplemente, no se trataba de empezar de cero, se trataba de respetar en lo que me he convertido, porque aunque todavía me veían como esa mujer disponible, ya no estaba en ese lugar. Rebeca, siempre calculadora, fue más allá. Publicó una foto mía en Instagram, una imagen antigua de una cena familiar, mi cara cansada, pero sonriendo. El pie de foto decía, la echo de menos, que Dios la proteja donde quiera que esté. Y junto a él, emojis de corazón y oración. Linda me lo enseñó, dijo que lo vio porque su hija sigue a Rebeca, y ahí estaba seguro, nada ha cambiado, seguía siendo todo cuestión de apariencia, sobre manipular la narrativa, sobre intentar limpiarte con solo tocar la pantalla, pero lo que no sabían es que ahora veía todo con ojos nuevos, y mis ojos no están comprados con flores ni con likes. Esa noche me senté en el jardín y escribí en mi cuaderno, todavía no entienden, ahora soy mío, no suyo. Porque cuando una mujer se elige a sí misma después de años siendo de otro, no hay vuelta atrás. Fredón tiene un sabor fuerte, como el café negro sin azúcar, amarga al principio, pero luego, entonces se vuelve adictivo, y si crees que te has quedado ahí, prepárate, porque en medio de este teatro mal ensayado, alguien que no esperaba decidió entrar en escena, un nombre que casi había olvidado, una historia que nunca le conté a nadie, y una pregunta que llamó a mi puerta con la fuerza de un pasado que, hasta entonces, juraba haber enterrado. Pero hay cosas que el tiempo depara, solo para revelar en el momento adecuado, y ese momento ha llegado. ¿Estás listo para escuchar? Porque esa parte lo alterará todo. El día amaneció en calma, con el cielo despejado de nubes y un viento cálido que sacudía las cortinas de la cocina como si acariciara mi nueva vida. Era mi cumpleaños.
67 años. Por primera vez desde que todo pasó, me desperté sin esperar una llamada. No había esperar flores que venían con excusas, ni esperar mensajes vacíos de niños apresurados. Me desperté en paz, y eso es todo. Ya era un regalo que nunca imaginé que tendría. Esperanza me dio un fuerte abrazo, oliendo a café y vainilla, y me dijo suavemente al oído: hoy has nacido de nuevo, primo, no lo olvides. Sobre la mesa, colocó un pastel hecho por ella misma, con glaseado de chocolate y nueces, mis favoritos. Era sencillo, pero hecho con cuidado, con intención, y eso lo cambia todo. Poco después de comer, las mujeres de nuestro grupo empezaron a llegar, las inolvidables. Cada uno traía algo: flores, una carta, un paño bordado, incluso un jarrón de suculenta. Tita llegó con una sonrisa de oreja a oreja y dijo: ya no eres invisible, Amparo, hoy todo el barrio sabrá que existes. Y no era cierto. A última hora de la tarde, escuché música que venía de la acera. Pensé que era algún vecino escuchando la radio, pero cuando abrí la puerta, vi a 3 músicos con guitarra, trompeta y un violín serenateándome solo. Cantaron las mañanitas, como en la antigüedad, y luego una versión de Cielito Lindo que me hizo llorar, no de tristeza, de completitud. Lloré porque, después de tanto tiempo siendo solo la sombra de lo que era, estaba allí, entero. Ver mi nombre celebrado no por obligación, sino por amor verdadero. Rosa me tomó de la mano y dijo: cierra los ojos, Amparo. Sentir, eso es tuyo, eso es lo que has construido. Y la cerré, y lo sentí, cada nota, cada palma, cada sonrisa. Por primera vez en años, me sentí realmente vivo. No vivas solo de la respiración y la rutina, pero vive con alma. Luego, por la tarde, me senté en la terraza con una manta sobre los hombros y escribí en mi cuaderno. Mi corazón sigue latiendo, pero ahora para mí. Y cuando terminé de escribir, apreté el bolígrafo como si sostuviera un trofeo, porque en ese momento, supe: sobrevivir era solo la primera parte. Volver a vivir fue la verdadera victoria. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque si yo, a esa edad, después de todo, conseguí reconstruir un hogar dentro de mí, cualquier mujer puede. Y mira, si crees que todo esto terminó ahí, con música y tarta, necesito decirte algo: el pasado, cuando decide volver, elige los días más improbables. Porque esa misma noche, mientras terminaba mi té de manzanilla y apagaba la luz, Esperanza llamó a la puerta con una expresión extraña. En su mano, un sobre, el nombre en el remitente, uno que no había visto en más de 30 años. Y lo que había dentro, me hacía temblar las manos. ¿Tienes idea de quién podría ser? Porque yo no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Cuando vi el sobre la mesa, aún de la noche anterior, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el viejo remitente lo que me dejaba sin aliento, era lo que simbolizaba la vida. Cuando creemos que por fin nos hemos instalado en un rincón tranquilo, siempre encuentra la manera de pinchar la herida. Pero esa mañana, antes de que tuviera el valor de abrir el sobre del pasado, Esperanza entró en la habitación sosteniendo otra cosa: una carta nueva, una carta con la letra de mi hijo Enrique, esa letra redonda que reconocería incluso con los ojos cerrados, porque fue mi mano la que guió la suya en las primeras palabras que escribió. Me senté despacio, como si mis huesos quisieran hablar conmigo antes de aceptar el peso de lo que se avecinaba. Abrí el sobre, y la primera frase me cayó encima como lluvia fría: mamá, descubrí demasiado tarde lo que valías. El papel tembló, o quizá eran mis manos. Enrique nunca me había escrito una carta en su vida adulta, ni en el Día de la Madre, ni en cumpleaños, ni en Navidad, cuando no paraba de esperar a que se diera cuenta de que siempre le envolvía más regalos bonitos que para mí.
Las palabras corrían por la página como si le hubieran arrancado el pecho. Dijo que había leído mi carta docenas de veces, que no dormía bien, que cada línea era como un espejo que mostraba al hombre en que se había convertido y al hijo que había dejado de ser. Dijo que Mariana no entendía, que todavía pensaba que yo estaba dramatizando, pero que ya no podía vivir con ese silencio en casa. He fracasado como hijo, mamá, escribió, y ahora siento que también he fracasado como hombre. Cerré los ojos para respirar. La tristeza no llegó como antes, desgarrando todo por dentro. Ahora venía como un peso antiguo, un peso conocido, quizá porque, cuando el corazón ya ha muerto una vez, aprende a sobrevivir a lo que antes parecía insoportable. Al final de la carta, suplicó, por favor, déjame verte, solo una vez, solo para pedirte perdón mirándote a los ojos. Doblé el papel lentamente, como cerrando una página de la propia historia, pero no con ira, con una distancia que solo quienes han sufrido demasiado pueden aprender a cultivar. Antes de que Esperanza pudiera decir nada, mi móvil vibró. Era un mensaje de voz, de Thomas. Pulsé reproducir con duda, y su voz salió quebrada, rota, como cuando era niño y lloraba escondido en el baño. Mamá, ni siquiera sé por dónde empezar. Luego llegó el silencio. Lo intentó varias veces, atragantándose, disculpándose como alguien que aún intenta reconocerse en sus propios defectos. Pensé que siempre estarías ahí, que eras demasiado fuerte para desaparecer. Hubo un contratiempo, no me di cuenta de que era yo quien te estaba borrando. Su voz se quebró en un punto que a mí también me destrozó un poco. No lo voy a negar, porque ninguna madre olvida el sonido de su propio hijo pidiendo ayuda, incluso cuando es tarde. Cuando terminó el audio, reinaba un silencio denso en la sala, ese tipo de silencio que parece hablarnos. Esperanza se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía. ¿Me perdonarás, Amparo? Miré la bougainvillea fuera, balanceándose con el viento como susurrando consejos que no había pedido. Quizá algún día, respondí, pero no vuelvo al lugar donde me olvidaron. Y decirlo en voz alta, Dios mío, tenía peso y ligereza a la vez, como si por fin hubiera encontrado mi propio terreno. En medio de este caos, sentí la necesidad de abrir mi corazón a vosotros, que me estáis escuchando, porque hay dolores que solo entendemos cuando hemos experimentado demasiadas cicatrices, y hay decisiones que parecen imposibles hasta el día en que la propia vida nos obliga a elegir por nosotros mismos. Y por eso te lo digo, con toda la sinceridad de mi pecho, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque el momento más delicado aún está por llegar, y creo que puede tocarte profundamente, como me tocó a mí. Al cabo de un rato, volví al sobreviejo, el que había llegado con mi serenata. El remitente le resultaba demasiado familiar, un nombre que no había oído desde antes de que mis hijos fueran hombres, un nombre que enterré tan fuerte dentro de mí que pensé que nunca tendría que pronunciarlo de nuevo. Cuando abrí el sobre y vi quién había escrito, casi me fallan las piernas. Porque no era solo el pasado llamando a la puerta, fue un pasado que nunca pensé que tendría el valor de buscarme, y solo podía preguntarme, ¿por qué hace un momento? ¿Y qué quería de mí después de tantos años? Me desperté esa mañana sintiendo mis huesos más ligeros que en muchos años. Quizá era el clima fresco de Guadalajara, quizá el silencio sin carga de la casa de Esperanza, o quizá simplemente era la ausencia de expectativas. Después de tanto tiempo cargando con una culpa que no era mía, obligaciones que pesaban como piedras y un amor que siempre volvía herido, por primera vez caminaba a mi propio ritmo. Así que, con pasos pequeños y firmes, decidí pasar la mañana en el bosque Los Colomos. Llevaba semanas queriendo volver allí. Es un lugar que siempre me recuerda que la naturaleza tiene una forma hermosa de sobrevivir a la poda, de renacer en el momento adecuado, de prosperar incluso tras inviernos severos. Me metí en el bosque a una edad temprana, el olor a tierra húmeda, el canto de los pájaros escondidos entre los árboles, la luz filtrada entre las hojas.
Todo eso me parecía decirme: respira, Amparo, ahora te toca a ti. Me senté en uno de los bancos cerca del arroyo y dejé que el sonido del agua me arrullara, y, sin que yo lo pidiera, llegaron los recuerdos. Enrique era un niño corriendo entre los árboles cuando aún vivíamos en esa vieja casa en Iztacalco, con paredes descascarruladas pero con un jardín trasero que era todo un mundo para ellos. Tomás pequeño, intentando alcanzar los pies de su hermano, riendo con esa risa que yo podía oír incluso en medio del bullicio del mercado. Cerré los ojos y sexta todo con tanta claridad. Aquella vez en la que todavía me llamaban mamá con la boca llena de amor, no de impaciencia. Y un suave agarre llegó a su pecho. No era dolor, era nostalgia, una nostalgia limpia, que ya no duele. Nostalgia por quién era, por quiénes eran ellos, por una vida que existió y que nunca dejará de existir dentro de mí. Pero al mismo tiempo, no había arrepentimiento. Hice todo lo que pude, di todo lo que tenía e incluso lo que no tenía. Y en ese banco, escuchando el agua fluir, una simple verdad se asentó en mi interior con la delicadeza de quien finalmente encuentra un lugar donde descansar. El resto ya no era mío. Pensé en Enrique escribiendo esa carta, en Tomás llorando en ese audio, y me di cuenta de que, por primera vez, podía ver su dolor sin dejar que me robara la paz. Puedo sentir compasión, sin volver atrás. Puedo entender, sin renunciar a mí otra vez. Lo recuerdo, sin hacerme daño. Caminé despacio por el sendero de piedra, sintiendo mis pasos firmes a pesar de las cicatrices que aún llevo en el corazón y el cuerpo. El médico de Guadalajara todavía me recuerda que tengo que cuidar mi pecho, que las marcas internas del infarto me acompañarán durante mucho tiempo. Pero ya sabes, creo que las cicatrices emocionales fueron más difíciles de sanar. Y sin embargo, allí, entre los árboles, sentí, quizá por primera vez desde que llegué aquí, que mis cicatrices ya no dolían. Solo contaron una historia de supervivencia, una historia mía, y fue en ese mismo momento, viendo el sol cruzar las copas de los árboles, cuando algo dentro de mí susurró: no has perdido a tu familia, Amparo, has perdido la ilusión. Y ella se ganó a sí misma. No sé explicarlo, pero esa frase me llenó de una serenidad que ni siquiera sentía cuando era joven, porque ahora sé quién soy sin tener que ser madre, sin tener que ser un salvador, sin tener que ser útil para merecer amor. Allí, en ese bosque, yo era solo Amparo, y eso fue finalmente suficiente. Seguí caminando hacia la entrada principal, sintiendo el cuerpo cansado, pero un buen cansancio, el que viene después del alma, se asienta en su lugar. Por la tarde ya estaba ensayando sus primeras sombras cuando volví a casa. Esperanza estaba preparando chocolate caliente, y el dulce aroma me envolvió antes de que dijera nada, pero cuando vio mi cara, se dio cuenta. Pareces diferente, primo. ¿Qué pasó allí en el bosque? Simplemente sonreí, me acordé, y me perdoné a mí misma. Sin embargo, antes de que terminara el día, se oyeron fuertes golpes en la puerta. Esperanza se detuvo con la concha en el aire. Sentí como el corazón me latía con fuerza, pero no por miedo. Era otra cosa, una intuición, y cuando abrió la puerta, había alguien a quien no esperaba ver tan pronto, quizá ni siquiera un día, y lo que dijo esa persona cambió el curso de la historia una vez más. ¿Quién crees que estaba allí, de pie, con los ojos llenos de algo que no sabía si era arrepentimiento, o algo mucho más profundo? Cuando sexta esa figura de pie en la puerta, con el atardecer a su espalda pintando todo de oro, mi corazón dio un vuelco, de esos que sentimos cuando un viejo recuerdo aflora sin pedir permiso. Pero no era nadie de mi pasado, no. Era Javier, el hombre de la guitarra que había visto varias veces en la plaza central, tocando boleros como si cada nota faltara a alguien. Sostenía el sombrero en la mano, torpemente, como un niño pidiendo permiso para entrar. Perdón,
Señora Amparo, Esperanza me dice que usted vive aquí ahora. Yo solo quería devolverte esto, y le tendió un pequeño cuaderno encuadernado en azul. Lo reconocí enseguida, era mi cuaderno donde escribía algunas frases sueltas, pequeños poemas, recuerdos de cocina, pensamientos que me venían durante los paseos. Debería haberse caído de mi bolsa en mi última visita a la feria de artesanía. Le di las gracias, pero antes de que pudiera decir algo más, añadió, solo leí la primera frase, lo juro, y me pareció tan bonito que me avergonzó haberlo leído. Quería devolverlo pronto. Su timidez me hizo sonreír. Tan diferente de todo lo que había experimentado, tan sencillo, tan limpio. Esperanza, por supuesto, ya le ha invitado a entrar antes de que yo reaccionara, y él, tras insistir mucho en que no quería molestarse, acabó aceptando un chocolate caliente. Hablamos allí mismo, en la cocina, mientras la noche se acercaba lentamente. Me contó que había sido viudo durante 10 años, que había venido a Guadalajara para estar más cerca de su hija, que daba clases de música a niños de la comunidad y tocaba en la plaza los domingos porque la vida es muy silenciosa si no inventamos un sonido. Como él mismo decía, me pareció hermosa esta frase, y cuando tocaba una pieza de bolero en la mesa, con los dedos marcando el ritmo, sentí algo curioso, una presencia silenciosa, sin requisitos, sin cargos, ni una sombra de culpa recorriendo los rincones de la conversación, solo dos personas maduras, llenas del pasado, pero sentadas allí, hablando de libros, cafés, ingredientes que te hacen echar de menos como el olor a pan que sale del horno Esperanza. El domingo siguiente, nos encontramos por casualidad o quizá no tanto en la plaza central. Estaba sentado en el banco, afinando su guitarra, y me llamó con un tímido asentimiento. Nos sentamos juntos y hablamos casi 2 horas. No sobre amores grandilocuentes, ni promesas, ni penas. Hablamos de la vida, y por primera vez, sentí que podía haber un afecto que no me disminuyera, que no me pidiera nada más de lo que quería ofrecer. Cuando volví a casa esa tarde, Esperanza me miró con una sonrisa pícara. Vamos, cuéntame, y yo respondí riéndome, pero con el corazón tranquilo, no hay nada que contar. Y, al mismo tiempo, lo tiene todo. Porque la verdad es que Javier no vino a llenar un vacío, vino a caminar a mi lado en un espacio que por fin tenía sitio para alguien. Con el paso de los meses, empecé a participar en reuniones con otras mujeres del barrio. Al principio, simplemente escuchaba. Luego, poco a poco, conté mi historia. Algunos lloraban, otros me dieron la mano, otros decían, no sabía que podía irme, pensé que tenía que aceptarlo. Y sin darme cuenta, estaba dando breves charlas improvisadas sobre la independencia tardía, sobre el derecho a empezar de nuevo a los 60, 70, 80, cuando quisiera. Un día, una señora me dijo, hablas como alguien que ha encontrado su propio nombre otra vez. Y eso me cruzó la cabeza, porque era verdad, había dejado de ser solo una madre, único proveedor, único superviviente, era yo. Y cuando Javier me oyó decirlo soy yo, simplemente asintió y respondió, el resto viene con el viento. Creo que fue allí, en ese simple momento, cuando me di cuenta de que la libertad emocional no es gritar al mundo, se está susurrando a sí misma. Esa noche, escribí en mi diario, no importa cuando os encontréis, lo que importa es que te permitas vivir, y dormí con la ventana abierta, oliendo el jardín como si confirmara mis palabras, pero, como he aprendido muchas veces en mi vida, siempre que el corazón encuentra un nuevo ritmo, el destino prefiere comprobar si realmente late con firmeza, y a la mañana siguiente, cuando bajé a por el pan fresco de la panadería, encontré a alguien de pie en la puerta, alguien que no debería haber sabido dónde estaba, alguien con un aspecto cargado de un peso que conocía demasiado bien, y en ese segundo, entendí, la historia aún no había terminado, no tienes ni idea de quién estaba allí, esperándome. Cuando vi quién estaba en la puerta esa mañana,
incluso se me estremeció el corazón, pero no se cayó. Era Enrique, más delgado, más pálido, con profundas ojeras bajo los ojos y una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Tomás iba unos pasos detrás, con las manos metidas en los bolsillos, como un niño que teme que le llamen la atención. No entraron, se quedaron allí, esperando a que dijera algo, y yo dije, no de forma dura, no enfadada, sino con la serenidad que solo llega cuando nos reconstruimos desde dentro. Estoy bien, dije, y espero que tú también, pero mi camino ahora es diferente. Enrique intentó acercarse, con los ojos llorosos. Mamá, déjame hacer algo por ti. Y yo respondí, ya lo estás haciendo. Enrique, está aprendiendo. Tomás bajó la cabeza, y cuando lo hizo, en él sintió un reconocimiento tardío pero sincero. No culpé, no pedí perdón, simplemente delimité. Entonces comprendieron que no era el momento de recuperar el pasado, sino de aceptar en que cada uno se había convertido. Se fueron despacio, no destronado, no humillado, solo maduro, y yo me quedé allí, de pie en la puerta, sintiendo un viento cálido acariciarme la cara como diciendo, ahora sí. Los meses siguientes pasaron como hojas arrancadas por el tiempo. Seguía sus vidas desde lejos, a través de las redes sociales que Esperanza a veces me mostraba. Estaban bien, Enrique volvió a terapia. Tomás abrió un pequeño negocio de reparto de comida vegana con otro socio. Mariana y Rebeca continuaron, ellos mismos, como siempre lo han sido, y está bien, ya no lo esperaba, ni de ellos, ni de la vida, ya no había culpa dentro de mi solo espacio, y en ese nuevo espacio tranquilo, Javier se quedó, no como sustituto, no como novela cinematográfica, no como promesa, él solo estaba, presencia. Un café tranquilo en la plaza, una conversación sobre poesía que ninguno de nosotros entendía del todo, una canción rasgueada mientras preparaba mi pastel de maíz, afecto sin cargos, compañía sin deudas. Nunca había experimentado esto, y descubrí que me quedaba perfecto. Con el tiempo, otras mujeres empezaron a buscarme, querían saber cómo había encontrado el valor, cómo me fui a, cómo había sobrevivido a la culpa, y yo siempre respondía, no huirá, me elegí a mí misma. Acabé dando pequeñas charlas, reuniones, círculos de conversación, y me di cuenta de que mi historia se había convertido en un puente no hacia el pasado, sino hacia otras mujeres que cruzaban sus propios miedos. Es hermoso cuando el dolor finalmente crece en alas. El Día de los Muertos, hice un altar sencillo, puse una foto de mis padres, una flor para Esperanza, mi familia elegida, y, por primera vez, puse una foto mía de joven, sosteniendo al pequeño Enrique en brazos. Miré a esa mujer de la foto, tan engañada de que el amor era suficiente, tan dispuesta a morir por otros sin darme cuenta de que ya estaba muriendo en vida. Acaricié el marco y susurré, ahora lo sé, morir es olvidarse de uno mismo, vivir es recordar quiénes somos. Y sonríe, no una sonrisa triste, no una sonrisa vengativa, una sonrisa completa, uno que me quedaba bien en la cara sin doler. Y quiero decirte algo, tú que has estado conmigo hasta ahora. La vida no siempre nos devuelve lo que hemos perdido, pero siempre nos devuelve lo que elegimos construir. Y construí la paz, construí respeto, construí a la mujer que debería haber sido mucho antes, pero que, gracias a Dios, aún tenía tiempo de encontrar. La gran lección, el amor solo vale la pena cuando no cuesta nuestra propia existencia, y el perdón puede llegar incluso algún día, pero nunca debería devolvernos al lugar donde fuimos borrados. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Tu compañía me recuerda que ninguna voz necesita envejecer en silencio. Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta, me llega como un abrazo cálido, de esos que nos agarran por los hombros y dicen continúa. Y si quieres volver más a menudo a nuestro café de recuerdos, suscríbete al canal. La inscripción es como tirar de una silla en mi escritorio, significa que vuelves, que no caminas solo.
También dime desde qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar dónde acaba esta historia, en qué habitación, en qué rincón, en qué corazón, y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.